Mi familia me hizo invisible por 24 años, pero cuando escuché a mi padre decir que solo tiene 2 hijos, exploté en Reddit y los expuse a todos. Ahora me demandan, pero ya cambié mi apellido. Tengo 24 años, trabajo en marketing digital, y durante toda mi vida fui básicamente un fantasma en mi propia familia. Ya sabes, esa persona que técnicamente existe pero que nadie realmente ve o reconoce. Y lo peor es que no fue algo que pasó de la noche a la mañana, fue toda mi vida, desde que tengo memoria. Mis padres tienen 2 hijos, o eso es lo que le dicen a la gente, aunque técnicamente tuvieron 3. Yo soy la tercera, la que no cuenta, la que aparentemente nació solo para llenar espacio en las fotos familiares que ni siquiera tomaban. Marcus es el mayor, tiene como 30 años ahora, siempre fue el cerebrito de la familia, el que sacaba puras As sin esforzarse, el que iba a ser médico o abogado, o lo que sea que los padres sueñan para sus hijos perfectos. Luego está Derek, el del medio, 2 años mayor que yo, el atleta estrella que jugaba básquetbol y fútbol y tenía 1 millón de trofeos en su cuarto. Yo llegué después, y honestamente creo que fui un accidente. Porque desde el día 1 fue como si mis padres hubieran dicho, bueno, ya tenemos los 2 que queríamos, esta otra puede quedarse ahí en la esquina. Y eso es literalmente lo que pasó durante 24 años. Las primeras memorias que tengo son de estar sentada en la sala mientras mis padres iban a los partidos de Derek o a las competencias académicas de Marcus. Me dejaban con la vecina, o a veces simplemente me dejaban sola en casa, cuando tenía como 6 o 7 años, lo cual ahora que lo pienso es súper ilegal, pero bueno. Recuerdo que una vez, tenía como 9 años creo, me olvidaron en la escuela después de una tormenta horrible. Todos los demás niños se habían ido ya. La maestra se tuvo que quedar conmigo 2 horas extras porque mis padres simplemente no llegaron. Cuando finalmente aparecieron, tipo a las 6 de la tarde, no se disculparon ni nada. Mi papá solo dijo, perdón, es que Derek tenía práctica y se nos hizo tarde. Ni siquiera se les ocurrió que tal vez debieron haber mandado a alguien por mí, o avisarme, o algo. Los cumpleaños eran lo peor, la verdad. Mis hermanos tenían estas fiestas enormes con todos sus amigos, inflables, payasos cuando eran chicos, después fiestas con DJ cuando crecieron. Yo también tenía fiestas de cumpleaños técnicamente, pero eran básicamente reuniones para los amigos de mis padres donde yo era como la excusa. Invitaban a sus colegas del trabajo y sus vecinos, y yo me sentaba ahí con un pastel frente a mí, mientras todos los adultos tomaban vino y hablaban de sus cosas. Nunca invitaban a mis amigos, ni uno. Una vez le pedí a mi mamá si podía invitar a Emma, mi mejor amiga desde 3.er grado, y me dijo, ay mija, es que ya tenemos mucha gente, la próxima será, la próxima. Nunca llegó, obvio. La escuela fue donde todo se puso más claro, supongo. Yo era buena estudiante, no porque mis padres me presionaran como a Marcus, sino porque literalmente no tenía nada más que hacer. Me la pasaba en mi cuarto, haciendo tarea mientras ellos iban a apoyar a Derek en sus juegos, o llevaban a Marcus a sus cosas. Empecé a sacar puras As, entré a todos los clubes que pude, debate, periódico escolar, consejo estudiantil, y cada vez que llegaba a casa con un diploma o un reconocimiento, mis padres decían, «Qué bien, mija», y lo ponían en el refrigerador por tipo 2 días antes de tirarlo. El cuarto de Marcus tenía un librero entero dedicado a sus trofeos académicos. El de Derek tenía 2 paredes llenas de medallas y fotos de equipos. Mi cuarto tenía un póster de Harry Potter que compré yo misma, y ya. Cuando llegó la graduación de preparatoria yo era valedictorian, o sea, la mejor promedio de toda la generación. Tenía que dar el discurso y todo. Les avisé a mis padres con 2 meses de anticipación. Puse la fecha en el calendario de la cocina. Les mandé recordatorios por mensaje. El día de la graduación llegué temprano, obviamente nerviosa porque iba a hablar frente a como 300 personas. Y guardé 2 asientos en primera fila para mis padres. Emma estaba ahí con sus papás, y su mamá me dio un ramo de flores que había comprado especialmente para mí porque sabía que probablemente nadie más me iba a dar nada. La ceremonia empezó. Yo seguía volteando a ver la entrada, esperando ver a mis padres llegar corriendo, tarde como siempre, pero nunca llegaron. Di mi discurso con esos 2 asientos vacíos mirándome. Recibí mi diploma, tomaron la foto oficial, y ellos nunca aparecieron. Después me enteré que Derek tenía un partido ese día. Ni siquiera era un partido importante. Era literalmente un juego regular de temporada, pero mis padres decidieron que era más importante ir a eso que a mi graduación. Cuando llegué a casa esa noche, tipo 10 p.m., porque me fui a cenar con Emma y su familia, porque no quería estar sola, mis padres estaban en la sala viendo tele. Mi mamá me vio y dijo, «Ah, ya llegaste. ¿Cómo estuvo?», le dije. «Fui valedictorian, mamá».
di él. Discurso frente a todos. Y ella solo dijo, «Ay, qué bien, mija, felicidades», y siguió viendo su programa. Ni siquiera preguntó por qué no habían ido, ni se disculpó, nada. Simplemente no les importó. Me fui a la universidad con una beca completa. Gracias a Dios. Porque mis padres dejaron muy claro que no iban a pagar nada de mi educación. Con Marcus habían pagado todo. Universidad privada, cara, apartamento, carro, todo. Con Derek igual, aunque él también tenía beca deportiva. Conmigo fue, bueno, tú tienes beca así que ya estás, ¿no? Ni siquiera me ayudaron a mudarme al dormitorio. Emma y su papá me llevaron con todas mis cosas en su camioneta. Mis papás ese día fueron a ayudar a Marcus a mudarse a su nuevo apartamento, porque había conseguido trabajo en otra ciudad. La ironía no se me escapó, créeme. Los 4 años de universidad casi no hablé con ellos. Yo llamaba cada 2 semanas más o menos al principio, tratando de mantener algún tipo de conexión, pero las conversaciones duraban como 3 minutos. Hola, mija, ¿cómo estás? Bien, mamá, las clases van bien. Qué bueno, mija. Oye, te dejo que estamos ocupados. Ok, adiós. Eventualmente dejé de llamar tan seguido, y ellos nunca notaron la diferencia. Nunca me llamaron ellos primero para preguntar cómo estaba o qué estaba haciendo. En 4 años, mis papás visitaron mi universidad exactamente 0 veces. Marcus estudió a 2 horas de distancia y lo visitaban cada mes. Derek estudió en el mismo pueblo y vivía con ellos. Yo estaba a 4 horas y básicamente no existía. Me gradué de la universidad hace como 2 años, conseguí un trabajo decente en marketing digital, me mudé a un apartamento pequeño pero bonito en la ciudad. Básicamente estaba construyendo mi vida sin ellos, y honestamente estaba bien con eso. Había aceptado ya, o eso creía, que simplemente no era importante para ellos. Pero entonces llegaron las vacaciones de invierno del año pasado, y todo explotó de la manera más horrible y liberadora posible. Emma me convenció de ir a visitar a mis papás para Navidad. Dijo que tal vez las cosas habían cambiado, que tal vez ahora que era adulta e independiente me verían diferente. Yo tenía mis dudas, pero pensé, bueno, ¿qué puede pasar? Voy 2 días y ya. Llegué en la tarde del 23 de diciembre, toqué la puerta, y mi mamá abrió con esa cara de sorpresa, como si no le hubiera avisado que iba. Aunque le había mandado mensaje 2 semanas antes confirmando, entré y la casa estaba exactamente igual. Las fotos en las paredes eran todas de Marcus y Derek, sus logros, sus familias. Marcus ya está casado y tiene un bebé. Había como 50 fotos de ellos y literalmente ninguna mía. Ni una. Ni siquiera de cuando era bebé. Esa noche cenamos y fue incómodo. Mis papás preguntaron cosas básicas sobre mi trabajo, pero se notaba que no les importaba realmente las respuestas, solo estaban siendo educados. Derek llegó después con su novia, y de repente, toda. La energía cambió. Mis papás se pusieron súper animados preguntándole todo sobre su vida, su nuevo trabajo, sus planes. Yo estaba sentada ahí invisible otra vez, como siempre. A la mañana siguiente me desperté tarde y bajé a desayunar, y escuché voces en la cocina. Era mi papá hablando con el vecino de al lado, el señor que vive ahí desde siempre. El vecino preguntó, ¿y cómo están los niños? Y mi papá respondió, muy bien los dos. Marcus ya tiene el bebé, y Derek acaba de conseguir un ascenso en su trabajo. Los dos. Dijo los dos. Yo estaba literalmente en la casa. Había dormido ahí, y mi papá le dijo al vecino que solo tenía 2 hijos. Me quedé parada en el pasillo sin poder moverme. Sentía como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. No fue un error. No fue que se le olvidó mencionarme. Fue que genuinamente, en su mente, él solo tiene 2 hijos. Yo no cuento. Subí a mi cuarto, agarré mis cosas y bajé. Mi mamá estaba en la sala y le dije, me voy. Ella me miró confundida y dijo, pero si apenas llegaste ayer. Y yo exploté. Toda la rabia de 24 años salió de golpe. Le dije todo. Absolutamente todo. Le dije que se habían olvidado de recogerme en la escuela, que nunca fueron a mi graduación, que no tenía ni una sola foto mía en toda la casa, que acababa de escuchar a mi papá decir que solo tiene 2 hijos. Le grité que había pasado toda mi vida siendo invisible para ellos, que nunca me quisieron, que básicamente me criaron como si fuera una carga que tenían que soportar hasta que pudiera irme. Mi mamá se puso a la defensiva inmediatamente, diciendo que estaba exagerando, que claro que me querían, que era una malagradecida por decir esas cosas después de todo lo que habían hecho por mí. Le pregunté qué exactamente habían hecho por mí, y no supo qué responder. Le dije que no volvería nunca, que para ellos era más fácil pretender que solo tenían 2 hijos. Pues perfecto. Ahora oficialmente solo tienen 2 porque yo ya no formo parte de esta familia. Me fui, y la escuché gritando detrás de mí, pero no me detuve. Manejé de regreso a mi apartamento llorando todo el camino, llamé a Emma,
y le conté todo. Ella estaba furiosa. Me dijo que debería de contarle a alguien, que no podía dejar que mis papás siguieran con su narrativa perfecta de familia feliz cuando habían tratado a su propia hija como basura por más de 2 décadas. Estuve pensando en eso varios días, y finalmente decidí que Emma tenía razón. Necesitaba sacar esto. Necesitaba que alguien supiera la verdad. Así que hice lo que cualquier persona de mi generación haría. Lo puse en Reddit. Escribí todo, absolutamente todo, cada detalle que pude recordar desde la infancia hasta ese momento en Navidad. No usé nombres reales, obviamente, pero conté la historia completa, sin filtros. Hablé de las veces que me olvidaron, de mi graduación con los asientos vacíos, de las fiestas de cumpleaños donde yo era solo un accesorio, de la beca que tuve que conseguir yo sola, de la mudanza a la universidad sin su ayuda, de las fotos en la casa donde no aparezco, de mi papá diciéndole al vecino que solo tiene 2 hijos. Lo publiqué en un subreddit sobre relaciones familiares tóxicas, y honestamente no esperaba mucho, tal vez algunos comentarios de gente diciendo, «Wow, eso está mal, lo siento», pero la cosa explotó. En tipo 12 horas mi post tenía como 50,000 upvotes y miles de comentarios. La gente estaba indignada, compartiendo sus propias historias similares, diciéndome que había hecho lo correcto al irme, que mis padres eran abusivos emocionalmente, que merecía muchísimo mejor. Algunos comentarios me hicieron llorar porque eran exactamente la validación que había necesitado toda mi vida. Una mujer escribió, «Leo tu historia y veo a mi hija en ti, y quiero que sepas que eres valiosa, que eres vista, que importas, aunque tus padres no pudieron ver eso». Leí ese comentario como 20 veces. El post se volvió tan viral que empezó a aparecer en otras plataformas, TikTok, Twitter, Facebook. Alguien lo compartió en un grupo de Facebook de mi pueblo natal, y eventualmente llegó a mis padres. Mi mamá me llamó histérica, gritando que cómo me atrevía a avergonzarlos públicamente, que estaba mintiendo, que era una mal agradecida después de todo lo que habían hecho por mí, otra vez con eso. Le dije que no había mentido en nada, que cada palabra era verdad, y que si se sentían avergonzados tal vez deberían reflexionar sobre por qué. Colgué y bloqueé su número. Pero mi mamá no se quedó callada. Oh no, ella hizo su propia publicación en Facebook, una súper larga hablando de cómo tenía una hija con problemas mentales que estaba esparciendo mentiras horribles sobre su familia en Internet. Dijo que yo siempre había sido difícil, que tenían que llevarme a terapia de niña, mentira total, que me habían dado todo, y yo era una persona inestable que no podía mantener relaciones saludables, también mentira. Básicamente trató de pintarme como loca para que la gente no le creyera a mi versión. Y funcionó con algunas personas. Mi familia extendida, tías, tíos, primos, todos empezaron a mandarme mensajes diciendo que, ¿qué me pasaba?, que cómo podía hacer eso a mis pobres padres, que era mi responsabilidad como hija perdonar y olvidar, que la familia es lo más importante. Una de mis tías me escribió un mensaje súper largo diciendo que estaba siendo demasiado dura, que mis papás habían hecho lo mejor que pudieron, que todos los padres cometen errores. Le respondí, los errores son olvidarse de comprar leche, no olvidarse de tu hija por 24 años. Me bloqueó. Después de eso, las cosas se pusieron más intensas cuando mis padres contrataron un abogado. Sí, en serio. Me llegó una carta de cese y desista, exigiendo que borrara mi post de Reddit inmediatamente, porque estaba difamando su carácter y causándoles daño emocional y financiero. La carta decía que si no lo borraba en 48 horas iban a tomar acción legal. Me reí cuando la leí, honestamente, porque era tan absurda. Llamé a un abogado gratis que Emma me consiguió a través de su trabajo y me dijo que no tenían caso, que todo lo que había escrito era mi experiencia personal y que tenía derecho a contarla. Me sugirió que no borrara nada, así que en lugar de borrar el post, hice un update. Escaneé la carta del abogado y la subí, junto con capturas de pantalla del Facebook de mi mamá donde me llamaba inestable, y una foto de mi graduación de preparatoria que Emma había tomado donde se veían claramente los 2 asientos vacíos en primera fila. El update fue aún más viral que el post original. La gente estaba fascinada con el nivel de negación y manipulación de mis padres. Miles de comentarios decían que compartiera los nombres reales, que mis padres merecían ser expuestos públicamente, pero yo no llegué tan lejos. La verdad ya no me importaba destruirlos. Solo quería que me dejaran en paz. Durante todo esto, Marcus y Derek no dijeron nada. Ni me defendieron, ni defendieron a mis papás, simplemente se quedaron callados. Eventualmente, Marcus me mandó un mensaje diciendo que entendía que estaba dolida, pero que esto había ido demasiado lejos, que estaba destruyendo a la familia.
Le respondí que yo no destruí nada, que mamá y papá destruyeron cualquier posibilidad de relación conmigo hace años, que yo solo estaba contando la verdad. Me dejó en visto, y no volvimos a hablar. Hace como 3 meses decidí hacer algo que había estado considerando por un tiempo: cambié mi apellido legalmente. Ya no quería tener ninguna conexión con ellos, ni siquiera en el papel. El proceso fue sorprendentemente fácil. Llené unos formularios, pagué como $200, y después de unas semanas tenía documentos oficiales con mi nuevo apellido. Elegí el apellido de soltera de la mamá de Emma. Ella me dijo que sería un honor y que básicamente ya era parte de su familia de todas formas. También los quité como contactos de emergencia en todo: trabajo, seguro médico, todo. Básicamente los borré de mi existencia oficial. Ahora, estoy planeando las vacaciones de fin de año, y por primera vez en mi vida estoy emocionada. Emma y yo vamos a hacer un Friendsgiving con un grupo de amigos. Y para Navidad vamos a rentar una cabaña en las montañas. Tipo 10 personas que se han convertido en mi familia elegida. Gente que realmente me ve, que se acuerda de mi cumpleaños sin que tenga que recordárselos, que celebra mis logros, que está ahí cuando las cosas se ponen difíciles. La familia que debí haber tenido desde el principio. Mi mamá todavía intenta contactarme de vez en cuando desde números desconocidos. Mensajes de: por favor, mija, hablemos, esto es ridículo, somos tu familia. Pero ya no respondo. Mis tíos y tías dejaron de insistir después de que dejó claro que no iba a cambiar de opinión. Marcus y Derek siguen con su vida como si yo nunca hubiera existido, lo cual honestamente es lo que siempre hicieron. Así que nada nuevo ahí. A veces me pregunto si hice bien en hacerlo público, si debía haber solo cortado contacto silenciosamente y seguir adelante, pero la verdad es que necesitaba que alguien supiera, necesitaba validación de que no estaba loca, de que lo que me pasó no estaba bien. Y la conseguí. Miles de personas me dijeron que me vieron, que me creyeron, que lo que me hicieron mis padres fue abuso emocional. Eso significó más de lo que puedo explicar. ¿Me duele todavía? Claro. Hay días donde veo a Emma con sus papás y siento una punzada de envidia y tristeza por lo que nunca tuve. Hay momentos donde me pregunto, ¿qué hubiera pasado si mis padres me hubieran querido igual que a mis hermanos? ¿Qué tipo de persona sería? ¿Qué tipo de relación podríamos haber tenido? Pero entonces recuerdo los asientos vacíos en mi graduación. Recuerdo a mí, papá diciéndole al vecino que solo tiene 2 hijos. Recuerdo las navidades donde era invisible en mi propia casa, y se me pasa. El otro día Emma y yo estábamos tomando café y me preguntó si alguna vez pensaba en reconciliarme con ellos. Le dije que no hay nada que reconciliar porque nunca hubo una relación real que salvar. Ella me entendió. Luego me dijo algo que me quedó grabado. Dijo: ¿sabes qué es lo irónico? Pasaste toda tu vida tratando de que te vieran, y ahora que finalmente te ven, por el post y todo el drama, no les gusta lo que ven, porque lo que ven es alguien que ya no los necesita, alguien que se dio cuenta que merece mejor, y tiene razón. Así que sí, aquí estoy, 24 años, sin familia biológica, pero con una familia elegida increíble, con un trabajo que me gusta, un apartamento que es completamente mío, y por primera vez en mi vida, sintiendo que realmente existo, que soy real, que importo. A mis papás, pueden seguir diciéndole al mundo que tienen 2 hijos. Yo mientras tanto voy a seguir viviendo mi mejor vida con la gente que realmente me quiere, y la verdad, eso es suficiente. Más que suficiente.